Y me da mucho gusto, de veras, muchísimo gusto tener a dos jóvenes editores de la revista Letras Libres, a la editora ejecutiva Cintia Ramírez y al redactor, apareces como redactor, sabemos que haces más cosas ahí en la revista. No muchas más. Daniel Krause de Letras Libres. Los invitamos porque, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cintia, buen día. Daniel, encantado. buenos días. Los invitamos porque pues desde finales de la semana pasada comenzó a circular la edición de febrero de la revista con el tema El futuro de la televisión. Son 5 textos buenísimos, los 5, sobre diferentes aspectos que tienen que ver con, en efecto, con el presente y el futuro de la televisión. Sabemos que en Letras Libres planean sus números casi con un año de anticipación, los preparan, hay mucha planeación, pero esta edición, la del futuro de la televisión, coincide con el momento en que va a comenzar o deben comenzar a discutirse las leyes reglamentarias de la reforma de telecomunicaciones que, entre otros puntos, abordarán muchos que tienen que ver con la televisión. Supongo que no lo planearon así porque las reformas de telecomunicación se iban a salir desde noviembre, diciembre, pero bueno, también hay esa coincidencia. Gracias por estar con nosotros, Daniel, Cintia. Gracias. A ver, antes de entrar en materia, platícanos, Cintia, un poco de los 5 artículos que forman. Yo te iba a proponer que fuera Daniel, porque Daniel fue quien pensó un poco este número. Ok, a ver si me acuerdo de los 5. Si no, pues aquí te tengo la revista para abrirla. El primero es espectacular, el de Netflix. El primero es un texto de Tim Wu que se publicó en la New Republic antes de estar en Letras Libres, y habla acerca de cómo Netflix, esta empresa que en un principio mandaba DVDs por correo, ¿no? Y que ahora ya crea su propio contenido, cómo Netflix está cambiando la televisión, la manera en la cual consumimos televisión y la manera en la cual se produce televisión también. Netflix es la responsable de Orange is the New Black, ¿no? Una nueva serie de House of Cards que es famosísima, ¿no? Que tiene un éxito que ya viene la segunda inmenso. temporada la próxima semana, ¿no? Sí, ¿no? Entonces el primer texto aborda básicamente eso, cómo Netflix ha cambiado el panorama televisivo. El segundo texto es de un crítico de cine y televisión que también escribe para nosotros en el sitio de internet, y de alguna manera se trata de desmitificar este asunto de la época de oro de la televisión desde el punto de vista de Mad Men y Breaking Bad, ¿no? Este mito de que la tele está pasando por su primera época dorada, y más bien pues abordar la televisión desde los 80, los 90 y los 2000, desde incluso antes de Los Soprano, ¿no? Desde Miami Vice y Los Simpson, y hablar de las otras épocas doradas de la televisión. Texto de Mauricio González. Mauricio González, en efecto. Luego conseguimos una entrevista que convertimos en una especie de texto con Matt Soler Seitz, que si no lo siguen en Twitter, síganlo porque es una delicia. Sí. Es el crítico de la New York Magazine, que es una revista que a mí me gusta muchísimo, y habla un poco acerca de cómo los nuevos hábitos de consumo televisivo también han propiciado nuevas críticas, nuevas maneras de criticar televisión, los videoensayos, los famosos recaps, donde los críticos ven un episodio de una serie y lo van a hacer una disección como casi cuadro por cuadro de todo lo que ocurre, ¿no? Y ahora son tan populares que ahora en Estados Unidos incluso hay recaps de los recaps, ¿no? Sí. Y bueno, entonces habla un poco de la crítica televisiva. Luego viene el cuarto, que lo preparaste tú. Luego viene el cuarto, que es el menos bueno, que es uno que... No, es muy bueno. Es una mesa redonda que yo, ¿cómo se dice? Yo dirigí. Que yo estuve... Moderaste. Que yo moderé. Ese es el verbo que estaba buscando, que yo moderé. Entre Enrique Serna y Alberto Barrera, dos muy buenos escritores que han estado involucrados, además de escribir novela y ensayo, han estado involucrados en los argumentos y el guión de varias telenovelas, Cuna de Lobos, Mirada de Mujer, Nada Personal, y hablan un poco acerca del futuro de la telenovela, ¿no? Es un texto también que viene de... Nosotros teníamos ganas de no solamente enfocarnos en la televisión de Estados Unidos, ¿no? De no hacer un número, sí, también de abordar un poco el futuro de la televisión en México, y qué género más mexicano que el melodrama y la telenovela. Pues sí. ¿No? Y finalmente Álvaro Bizama, que es un escritor que yo conocí hace relativamente poco, porque leí un texto fantástico suyo en un libro que recopila las infancias de diferentes escritores chilenos durante la dictadura de Pinochet. A mí me parece realmente un escritor formidable, y escribe, es un híbrido como de ensayo y ejercicio literario acerca del futuro de la televisión. A mí me parece
elogio en boca propia es vituperio, pero me parece un texto realmente muy, muy bueno y muy interesante, y es el texto con el que acaba el dossier del número. El que cierra este paquete. Y eso es. Y sí, bueno, muy buen resumen. Cintia, y yo me quedo, Cintia, Daniel, después de haber leído el número, estamos... En muchos temas estamos muy atrasados en cuanto a crítica, pero en el de la televisión estamos una década atrás. Uh-huh. Aquí seguimos hablando de la televisión nacional, de la televisión vertical, de la manipulación que se le hace al auditorio, etcétera, cuando la televisión, cuando menos en los últimos 10 años, se ha revolucionado en muchos países, especialmente en Estados Unidos, claro, donde cada vez más el consumidor, el televidente va teniendo control. ¿Por qué? Porque se van multiplicando las opciones. Por supuesto. Pero aquí, Cintia, seguimos con la idea de la televisión global, la televisión general, la televisión lineal. Claro, como si estuviéramos, ¿en qué les gusta? ¿En los 80s? Sí. ¿Principios? Y es un poco el eje transversal de los 5 textos, el espectador, poner al espectador en el centro. Así es. ¿No? El discurso, el texto de Tim Gu gira alrededor de darle poder al espectador. ¿Por qué? Porque al espectador le gusta tener el poder y cada vez se van fraccionando todas las opciones y tú puedes decidir qué ver. Ya esta cosa de la identidad colectiva, lo que pasó el fin de semana, el Super Bowl, lo que llama Tim Gu el acontecimiento de televisión, es muy poco eficiente, ¿no? Ahora... No tuvo... Bueno, pero es muy poco eficiente tener... Ocurren en ciertos casos. Claro. El Super Bowl sigue siendo un acontecimiento. Son 3 horas de un domingo. Pues, son sí, 3 horas. Pero de cualquier 4 manera... si quieres, con el previo. Después 4 horas de un domingo. Sí, pero parte de lo que dice que es interesantísimo el texto, es ese primer texto, es que antes las series tenían que apelar a un demográfico amplísimo. Es decir, un capítulo de Friends tenía que gustarle a todo el mundo, ¿no? Tenía que tener referencias que le gustara a gente, entre comillas, culta, y a gente que jamás en la vida ha leído un libro, ¿no? Y ahora con Netflix el contenido puede estar, ¿cuál es la palabra? Segmentado, es decir, puede ser mucho más específico, ¿no? Pero además con una transformación tremenda. Leo un párrafo de este artículo, Netflix contra la cultura de masas, de Tim Gu, con el que abre este paquete de 5 artículos de letras libres sobre el futuro de la televisión. Dice el autor: siguiendo una estrategia que va a contracorriente de muchas de las normas y creencias más asentadas de Hollywood, Netflix pretende nada más y nada menos reprogramar a los espectadores. ¿Qué le pasaría a la cultura de masas si lo consigue? Repito, reprogramar a los espectadores, que dejen de ser esa masa y que tengan una participación mucho mayor. Sus programas, como lo decías, Daniel, van dirigidos a ciertos sectores. Es la fragmentación. No olvidemos otro cambio inmenso, que es que antes las series se veían, había que sentarse en el sofá a ver la tele a la misma hora. A las 10 de la noche, ¿no? a las 8 de la noche, los sábados, yo veo a las Seinfeld 4, los miércoles. Sí, ¿no? sí. Y ahora existe esta cosa que en inglés se llama binge watching, que es House of Cards sale todo al mismo tiempo. Ya va a salir, salen los 12, 13. Es decir, no hay tal cosa como ver nada más un capítulo. Y tú lo tienes. ¿No? La ves toda, de jalón, vámonos. ¿No? U otras formas de consumo. Por ejemplo, yo estuve viendo Mad Men, creo que van 6 capítulos. Haces bien. Bueno. Entonces, la mayor parte lo vi cuando menos las 4 primeras las vi, compré los videos. La quinta ya no me acuerdo, creo que la vi en Netflix atrasada. Y la sexta, de plano, programé mi televisión. La pasaron en México los lunes a tal hora y se grabó solo los 12, 13 lunes de la serie y luego lo vi cuando yo quise, ¿no? Claro. Sí, y aquí es un cambio total. Sí, y justo la propuesta de Tim Gu y de Netflix es tan audaz porque, como Tim Gu mismo dice, los estadounidenses pasan 5 horas frente a la televisión y solo invierten 40 minutos en streaming. Aún así, la segmentación de este mercado está dividiendo las audiencias y está quitándoles ratings a los grandes programas televisivos que, como dice Daniel, te tienes que sentar a 1 hora para que empiece el programa. Así es. Y eso tiene que ver, rapidísimo, tiene que ver con eso tiene que ver con la mesa redonda de telenovela, ¿no? Que modere. ¿Por qué? Porque quizás ahorita Netflix no ha entrado completamente al mercado en México. Esta manera de ver programas en streaming o de ver programas en Netflix o en Apple TV o demás, pero cuando lo haga, esa mesa redonda aborda el tema de, bueno, ¿qué le va a pasar a la telenovela? Es decir, una programación que está sujeta
precisamente a verla todos los días a las 8 de la noche, ¿no? ¿Qué le va a pasar? La gente van a perder espectadores, van a tener que cambiar la manera en la cual se producen, en la cual se consume el melodrama en México y en Latinoamérica. Es parte de lo que habla Alberto Barrera y Enrique Serna en esa mesa redonda, que es interesante. Y finalmente el paso de la televisión, insisto, lineal, de a tal hora tu telenovela, a tal hora tu noticiero, a tal hora a esta cultura, finalmente la cultura del internet, de yo quiero ver lo que quiera, cuando yo quiera, claro. ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y terminamos esta charla con los editores de la revista Letras Libres, con Cintia Ramírez, con Daniel Krause, como lector. Mi crítica es como lector, no como otra cosa. Extrañé, editora de la revista, editor de este trabajo sobre el futuro de la televisión. Extrañé el tema de las noticias en televisión. Vamos a una pausa, les dejo esta pregunta. Bueno, la extrañé como lector. Está bien. Y acuérdate, perfecto, ¿no? y tú lo sabes bien, y tú lo lo sabes bien, lo he platicado con muchas veces con tu padre, con tu hermano, con compañeros que trabajan con ustedes. El juicio del lector es inapelable. No, por supuesto, como el del televidente y el del radio escucha. Si alguien te dice tu programa está aburrido, pues ¿qué le dices? No, como que aburrido, estuvo buenísimo, ¿no? Como lector, extrañé un texto sobre noticias en televisión. Hacemos pausa, escríbanos @CiroGómezL